Comunicar y educar en el mundo que viene. Un diálogo sobre temas y cuestiones que el mundo de la comunicación y la escuela no pueden seguir ignorando. Un libro de Roberto Aparici y David García Marín. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red, investigador en educomunicación, nuevas narrativas, cultura de participación, transalfabetizaciones. David García Marín es periodista, investigador y colaborador en la UNED. Sus líneas de investigación se centran en los nuevos medios, la narrativa digital interactiva y la cultura digital. El robo de la palabra comunicación. ¿A qué se refieren los autores de este libro, Comunicar y educar en el mundo que viene? David García Marín. Ha habido no sé si exactamente decir una confusión o ha sido un proceso que se ha realizado adrede. El caso es que tenemos que remitirnos a la verdadera etimología de la palabra comunicación. Comunicación viene o la raíz de la palabra comunicación es esa palabra que es común, es decir, poner en común un determinado mensaje, un determinado contenido, un determinado material. Cuando se pone en común es cuando se comparte, y cuando se comparte es cuando hay dos partes de un mismo proceso que tienen un mismo rol, un rol igualitario, un rol no jerárquico. Aquí, en un momento determinado, en nuestras sociedades, estamos hablando finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se crean unos medios de comunicación que se les llama de comunicación, pero que realmente son medios de información, porque no se comparte el proceso de comunicar. Hay una comunicación que se establece de manera unidireccional y jerárquica, es decir, de unos focos de emisión que son los propios medios, canales de televisión, el cine, las radios, las grandes cabeceras, los grandes periódicos, que son los que ejercen el papel exclusivamente de emisor, de creadores de mensajes, hacia los receptores que solo tienen ese rol pasivo, ese rol que de alguna u otra manera les hace ser contenedores de esos mensajes, pero no constructores de tales mensajes. Entonces, cuando realmente se quiere hablar de comunicación, realmente de lo que se está hablando es de información, de un proceso unidireccional. Entonces se confunde la idea de información con la idea de comunicación. Los grandes medios de comunicación de masas no son de comunicación, son realmente de información, de esa información unidireccional y jerárquica que se establece entre grandes medios y ciudadanía o receptores. Roberto Aparici. Sí, ¿por qué hablamos de la palabra robo o puede ser secuestro? Porque la gente tiene pocas posibilidades de dialogar de igual a igual, de establecer relaciones de carácter horizontal. Así como David decía que a partir del siglo XIX comienza una transformación en las relaciones humanas a partir de la tecnología, a fines del siglo XX observamos con la publicidad, por ejemplo, de los primeros ordenadores, que los ordenadores pueden pensar, le dan características humanas a la tecnología. Pero esto es a su vez aprovechado por el poder, porque pareciera que los únicos que se pueden comunicar son los responsables de medios de comunicación, los responsables políticos, los actores o las actrices, los deportistas, pero los demás están invisibilizados, de una manera tan sujetos a lo que dicen los demás. No es una relación clara la del robo, porque si la gente lo tuviera claro, actuaría de otra manera. De alguna manera está sometido a las relaciones que establecen la tecnología y la propia estructura. Es una forma también de control social. Bueno, ¿y qué diferencias encontramos ya, como nos decía David García Marín, entre comunicar e informar, David? La comunicación es un proceso que debe de ser bidireccional, es decir, varios agentes, varios actores informando, varios actores compartiendo mensajes. Está claro, es evidente que no se puede jugar, no se puede tener el mismo rol, el mismo papel a la vez de emisor y receptor, pero dentro del mismo proceso esos roles deben de ser intercambiables, es decir, que el que una vez ejerce como emisor se pueda convertir en receptor y viceversa. Roberto Aparici. Sí,
todo proceso de información es un proceso de transmisión. La comunicación no es un proceso de transmisión, es otro tipo de proceso. Es una interacción, es un diálogo, pero no es transmitir. Todo proceso de comunicación implica información, pero no todo proceso de información implica comunicación. Digamos que los medios de comunicación informan, en una clase se puede informar, pero la comunicación es de otra naturaleza, es una relación de iguales, es una relación donde las dos partes o muchas partes que participan en ese proceso tienen la posibilidad de compartir un determinado tema, una determinada discusión, una determinada perspectiva sobre un determinado... Pero también disentir, no es solamente aprobar, pero no hay roles. Lo que caracteriza sobre todo Digamos que no hay roles fijos. Fijos. Y a su vez la otra cuestión que la mayoría de los manuales confunden es decir que la comunicación es transmisión. No, la comunicación no es transmisión. Informar es transmitir. Es decir, transmiten desde periódicos, transmite la radio, transmite la televisión, se transmite a través de los ordenadores. La comunicación implica otra cosa. Implica bidireccionalidad, Sí. por ejemplo. Hay otra cuestión. Desde hace décadas escuchamos y vemos incluso definiciones de lo que es comunicación alternativa. Sin embargo, en sus trabajos, y en especial leyendo este libro, Comunicar y Educar en el mundo que viene, parece que niegan la existencia real de esa comunicación alternativa. ¿Por qué no existe la comunicación alternativa desde su punto de vista? Comenzamos por David. Es muy sencillo porque comunicación solo hay una, es decir, para que haya comunicación tiene que haber esta bidireccionalidad, esta retroalimentación, que luego, por cierto, podremos también entrar en ello, este feedback, esta doble alimentación de mensajes dentro del propio proceso comunicativo entre diferentes actores. Normalmente se relaciona la comunicación alternativa como la comunicación bidireccional, como esta comunicación también de abajo hacia arriba, también de los habituales receptores hacia los focos de poder. No, esa es la verdadera comunicación. Comunicación solo hay una, lo que existe es la comunicación. La comunicación alternativa, lo que los diferentes manuales o la academia ha identificado y ha definido como comunicación alternativa, es la única comunicación posible, porque sin esa bidireccionalidad no hay comunicación, tal y como no decíamos necesitaría antes. adjetivos. Correcto. Bueno, Roberto Aparici. En verdad ha surgido la palabra alternativa porque el mundo es informacional sobre todo. Es decir, era una relación de unos a otros y alternativa es el verdadero proceso de comunicar. Es decir, ha entrado de alguna manera en desuso la palabra alternativa, pero de cualquier manera la verdadera comunicación es una comunicación entre iguales. Otra cuestión, las teorías funcionalistas de la comunicación del siglo XX hablan de la existencia de un emisor, un receptor, un canal, por supuesto ese mensaje, códigos, etc. También la presencia de feedback o retroalimentación entre emisor y receptor. Ustedes ponen en sospecha estos modelos. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué visión tienen sobre los modelos comunicativos en esta, digamos, primer cuarto del siglo XXI? David García Marín. Efectivamente, las teorías funcionalistas, y ahí tenemos sobre todo la obra de Laswell, que fue, vamos a decirlo así, el principal autor o uno de los principales autores dentro de esta corriente durante el siglo XX, establece que en el proceso de comunicación pues hay diferentes partes, ¿no? Por un lado tenemos el emisor que emite o transmite una serie de mensajes que son canalizados a través de una estructura, a través de un canal, valga la redundancia, que tienen que ser traducidos a un determinado código que además tiene que ser conocido también por el receptor para que lo pueda decodificar. Tenemos la figura del receptor, tenemos la figura también o la presencia de un ruido que puede dificultar el propio proceso de comunicación, y
Y hay un concepto que también introducen estas teorías funcionalistas, que es el feedback, ¿no? La retroalimentación, es decir, el hecho de que el receptor, bueno, pues de alguna u otra manera también participe como emisor, entre comillas, dentro de ese proceso. Nosotros negamos que esto sea una verdadera comunicación, una descripción, una definición de un proceso verdaderamente comunicativo, democrático, dialógico y entre iguales, porque según estas teorías funcionalistas, este feedback, esta retroalimentación solamente valdría para reforzar el mensaje de los emisores. En este caso nosotros creemos en que el receptor se convierte en emisor, pero no para reforzar la cultura del emisor, sino también para tener su propia voz, para incorporar un mensaje significativo, para de alguna u otra manera poder plantear elementos nuevos a ese mensaje, poder expandirlo, poder ampliarlo, poder discutirlo y poder negarlo, poder contravenirlo. Roberto Aparici. Sí, si esto lo aplicamos al campo de la educación, es decir, ¿cuáles son los efectos? El profesor o la profesora es el emisor, los alumnos son los receptores y el tipo de información que transmite la profesora o el profesor es el mensaje, y si el alumno o la alumna asiente, de alguna manera se está produciendo el feedback. De alguna manera todo esto, si lo aplicamos dentro de las teorías de la educación, es ni más ni menos que una teoría del refuerzo. Está el conductismo presente, donde se va en una sola dirección, no hay posibilidad al disenso. Frente a eso tenemos que pensar en otro modelo. Con Marco Silva hemos diseñado un borrador de una teoría del feed-feed. Es decir, todos tenemos la posibilidad de ser emisores, pero para que todos tengamos posibilidad de ser emisores, tiene que haber un ambiente y un contexto comunicacional para que se dé eso. Tiene que haber otras relaciones de poder, es decir, unas relaciones de poder de otra naturaleza. Y ponemos bajo sospecha también esta cuestión de la palabra emisor-receptor. Se crea realmente hacia los años 40, cuando se empiezan a esbozar las primeras teorías de la comunicación. En verdad habría que hacer un verdadero estudio y una verdadera transformación a las teorías que impregnaron el campo de las ciencias de la información. Hay otra cuestión, la mencionan en el libro precisamente, es el tema de la infobasura, la información basura. David, ¿cómo se puede definir este término de infobasura? Observamos cómo en la red todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la posibilidad de crear contenidos, pero realmente esos contenidos, ¿cuáles de esos contenidos cuáles son verdaderamente significativos, cuáles tienen verdadera calidad? Es decir, cuando pues, observamos nuestro timeline en Twitter o nuestro feed en Facebook, realmente ¿cuántos de esos contenidos, cuánta de esa información nos sirve verdaderamente para, bueno, pues, alcanzar nuestros objetivos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista comunicativo, desde el ámbito de la formación, por ejemplo? Y cuántos de esos contenidos pues, no dejan de ser elementos o aspectos muy superficiales, ¿no? Que poco o nada tienen que ver con pues, una verdadera formación del ser humano. En ese sentido, claro, determinados, porque el término de la infobasura también habría que ponerlo en el contexto del momento en el que estamos hablando, ¿no? En el eje temporal. Un determinado contenido que pueda ser infobasura hoy o que pueda de alguna otra manera ser residual en este determinado momento, quizá puede remezclarse, puede reconfigurarse y puede tener pues una mayor validez, una mayor, digamos, sí que cumplir determinados objetivos que ahora no está cumpliendo en el futuro, ¿no? A través de procesos de remezcla. Por eso yo creo que la palabra infobasura sí que todos tenemos más o menos claro qué tipo de contenidos son basura, pero hay otro tipo de contenidos que ahora podrían no servirnos, podrían no valernos, pero que a través de procesos de mashup, de remezcla, de remix, sí que en un futuro podrían ser interesantes. Roberto. Hoy por hoy la mayoría de los medios se basan en basura,
y se refuerzan, se complementan unos a otros. Es como el gran museo de la basura informática o el gran museo de la basura audiovisual. Es decir, hay una cuestión que la basura ha marcado un estilo y de alguna manera se ha marcado a la audiencia, se ha marcado a los públicos y los públicos han sido entrenados en la basura. De alguna manera esa estética de la basura impregna los medios y el gran éxito a su vez que tiene la infobasura ha calado en el público de tal manera que creo que no podría vivir sin ella. La verdad es que por lo que les estoy escuchando, pues efectivamente esto enlaza con lo que nos proponían, el robo de la palabra comunicación. Exacto. Está totalmente vinculado. Por eso, ya una última cuestión. Aunque estamos oyendo ya hablar de la web, yo creo que 4 ya, punto cero, y no sé si ya la 5, la 6 o la 7, me gustaría una reflexión sobre si ha cambiado la web 2.0, la forma en que la gente se comunica, David. La web 2.0 aparece en el año 2004. Hay que tener claros una serie de sucesos que aparecen de manera más o menos colateral al desarrollo de la propia web 2.0. En el año 2004 aparece el podcasting en Estados Unidos. El primer podcast español se crea, se construye también, aparece en el año 2004. Y en el año 2005, un año después, es cuando aparece YouTube. Estamos hablando ya de tanto comunicación vía sonido, comunicación audiovisual en el caso de YouTube. Bueno, pues una serie de medios, una serie de plataformas que de alguna manera en un principio se dijo que podrían cambiar la forma en la que la gente se comunicaba. Es decir, era esa alborada del receptor, del habitual, otrora, ¿cómo decir?, sujeto pasivo de la comunicación, espectador, los antiguamente conocidos como audiencia, que ahora aparecen también como propios medios de comunicación, es decir, constituidos como sujetos activos de la propia comunicación, construyendo sus propios medios. Ha pasado el tiempo y observamos cómo verdaderamente la voz significativa, la voz relevante, que también desde el punto de vista de la propia web, en los canales digitales, podemos encontrar básicamente a muy pocos ciudadanos, ¿no? A muy pocos ciudadanos empoderados, y vemos cómo en la web, vemos cómo en el mundo digital aquellos que tienen una voz significativa son aquellos que ya estaban empoderados antes de la llegada de la web 2.0 o los que ya de alguna manera vienen empoderados del mundo offline, las grandes empresas, las grandes compañías, los grandes medios de comunicación, los grandes periodistas, las grandes figuras del periodismo y de la comunicación que ya tienen una voz relevante offline y que sí, verdaderamente son aquellos que son muy seguidos y que tienen mayor cantidad de seguidores en Twitter y que siguen marcando la pauta en el mundo online. Con lo cual, yo creo que quizá en un principio, año 2004, año 2005, año 2006, cuando se empezaba a ver y sobre todo a analizar las posibilidades comunicativas de la web 2.0, yo creo que en general fuimos quizá un tanto celebradores sobre esto del empoderamiento de los antiguamente conocidos como públicos o como audiencias. Quizás ahí es donde la escuela tiene que reivindicar también esa formación, esa preparación para que podamos reivindicar de nuevo la palabra comunicación. Roberto Aparici. Esa posibilidad existía, esa posibilidad, ese sueño que teníamos en el año 2004, que ya venía con su precedente de Jean Cloutier, con la teoría del Emirec, era posible, pero los propios medios intentaron que no fuera posible. El propio poder permite hasta cierto tipo de cosas y si desbordas todo aquello permitido, se basa de alguna manera en una cuestión de permisos. La sociedad, la ciudadanía, no le permiten de alguna manera, de manera invisible, comunicarse libremente. Aunque lo podría hacer, podría crear sus propios canales, podría establecerse en diferentes direcciones, pero nada de eso verdaderamente puede hacerse. Puede hacerse algo, por ejemplo, crear grupos de resistencia y emitir mensajes a favor o en contra de una determinada acción que se está realizando. Pero
se muestra la capacidad de expresión de la ciudadanía a través de las redes, pero no suficiente. No es suficiente. Quizás, bueno, pues, y las redes son usadas para caracterizar nuestras personalidades, nuestros gustos, de alguna manera mover los propios medios, las propias políticas, nuestros propios gustos a través de lo que decimos a través de ellas. Estamos atrapados en un círculo. La cuestión es, vamos a educar para salir de ese círculo. Bien, pues aquí queda esta propuesta recogida en un libro, Comunicar y Educar en el Mundo que Viene, de Roberto Aparici y David García Marín. Una especie pues, de paso adelante para provocar el diálogo y la reflexión sobre estas cuestiones. Estos pequeños espacios nos dan una idea de lo que en este libro se trata. Hoy hemos hablado del robo de la palabra comunicación. En la misma colección de la editorial Gedisa, Roberto Aparici y David García Marín, junto con otros expertos en nuevas narrativas, nos proponen una visión reflexiva y crítica sobre los nuevos modos de comunicar, informar y narrar. En el libro Sonríe te están puntuando, narrativa digital interactiva en la era de Black Mirror. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y de otros programas de posgrado y de desarrollo profesional sobre comunicación y cultura digital, entre ellos el Máster de Periodismo Transmedia en colaboración con la agencia EFE, títulos propios de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los que colabora también David García Marín, periodista, docente e investigador, cuyas líneas de investigación se centran en los nuevos medios, narrativa y cultura digital. Sin distancias. canal.uned.es